A propósito de lo que se viene ya en algunas semanas más con estas elecciones del 26 y 27 de octubre, donde vamos a tener que elegir a nuevos gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales en todo nuestro país, analicemos un poco cómo está el escenario político, tanto a nivel regional como nacional. ¿Por qué no hacerlo con el subdirector académico de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, que nos acompaña hoy aquí en el estudio de Matinal Nuestra Casa? ¿Cómo estás? Hola Camila Barbiz, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Una mañana muy bonita, pero bien helada. Sí, bajita temperatura. De a poquito, los primeros días de primavera han estado así, con lluvia y frío, pero claro, en esta cuenta regresiva, como dice Camila, aparece esta radiografía que ustedes han hecho como Faro UDD también, de una elección que partamos analizándola, yo creo que es una de las más importantes que tenemos, entendiendo que vamos a elegir a nuestra gobernanza regional, a nuestra gobernanza comunal y por supuesto regional hoy día con los gobernadores regionales. ¿Cómo se está viviendo esta previa? ¿Las personas le toman esa importancia a esta elección o están siempre más preocupados por diputados, senadores, presidentes? Fíjate, por lo general, Luis, ocurre efectivamente lo que tú estás diciendo. La gente siempre se preocupa más de las elecciones de primer orden, que se les llaman, que son las nacionales. Pero este 2024 en la región tenemos la real batalla por el Biobío, la elección más grande de nuestra historia, más de 1.700 candidatos. Imagínense eso. Ya llevamos más de un mes de campaña, el ambiente recién está empezando ya a mostrarse, uno puede ya caminar, ¿no es cierto?, por el Parque Ecuador y ver un par de palomas, que se partió hace pocos días, pero aquí hay una cuestión fundamental, no hay tanto ambiente. Fíjate que a nivel nacional y también las mediciones que tenemos a nivel de la región, te dicen que solamente un 40% de los ciudadanos están realmente interesados en lo que va a ocurrir. Y yo creo que aquí hay que hacer un énfasis muy fuerte a la gente que nos ve. Es el momento de informarse porque esta elección es una elección fundacional. ¿Y por qué uno dice eso? Estamos viviendo un sistema político nuevo. Tenemos 17 partidos en competencia, la cifra más grande de los últimos 32 años en la región. Es difícil manejar entre tantos candidatos, por supuesto. De hecho, ¿quién es capaz de decir más de 4 o 5 candidatos a concejal, por ejemplo? Por eso se hace en 2 días. Exactamente. Porque hay que decir un tema, la gente tiene que estar preparada para aquello, ir el día sábado, aprovechar el día domingo, quedan 24 días para que comience la elección, 25 para que sepamos los resultados, y la verdad es que hay realmente un ambiente que uno esperaría fuera de mayor efervescencia, porque vamos a elegir por segunda vez al gobernador regional, después de todo lo que ha ocurrido, que pone una presión especial por nuestra región, que es una de las más grandes del país, junto con la Valparaíso, para hacer un poco de esfuerzo para hacer efectivamente descentralización en el país. Sí, como bien señalas, Miguel Ángel, quizás se siente ese poco ambiente, ¿no?, respecto de lo que se viene para el 26 y 27 de octubre. ¿Tendrá relación justamente con lo que de alguna manera mencionas, ¿no?, caso convenios? Todo lo que ha afectado a particularmente la gobernación regional del Biobío, el interés hoy día y el foco que también está puesto en el escenario nacional, más bien con el caso Audios, por ejemplo, todo lo que se está conociendo respecto de la figura del exministro Chadwick, hoy día también con el sueldo altísimo que ganaba Marcela Cubillos, hoy día candidata a alcaldesa por Las Condes, pero que tiene el foco puesto de todas las regiones de Chile en la metropolitana, en su candidatura y en lo que está pasando con ese sueldo de 17 millones de pesos. Hoy día se habla de, y esto es todo materia de investigación, pero se discute, ¿no?, se debate respecto de ¿es o no financiamiento de política ese alto sueldo que recibía la candidata? ¿Estará entonces ahí el foco y eso generará quizás esta falta de ambiente electoral a nivel regional? Creo que le das un punto clave. La agenda mediática está absolutamente nacionalizada. De hecho, los partidos políticos también están mirando la elección, que es una elección eminentemente local, en clave nacional. Miren lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con las acusaciones constitucionales contra la ministra Toá y las 12 horas de acusación posible que tuvieron contra el presidente Boric. Esa nacionalización del sistema yo creo que le hace mucho daño, fíjate, a las discusiones de temas locales que son tan relevantes. En Concepción tenemos muchísimos, en la región del Biobío, muchísimos desafíos. El tema de la informalidad en el trabajo, la pobreza multidimensional, los aportes en el fondo que puede hacer el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para poder mejorar infraestructura, deporte, ¿no es cierto?, seguridad. Pero efectivamente lo que termina ocurriendo es que si uno mira los diarios nacionales, poco y nada se dice acerca de lo que es la elección más grande en la historia de Chile. Y eso yo lo quiero repetir muchas veces porque le pone una complejidad especial al ciudadano para navegar por un sistema que está caracterizado por 2 cosas. Primero, cantidad de candidatos que nunca habíamos tenido. Y segundo, también una competencia intersectores políticos que es muy relevante. No solamente
va a competir oficialismo y oposición también. Dentro de cada uno de los bloques políticos hay una competencia interna. Y fíjense que ahí yo tengo la hipótesis de que la región del Biobío es la mejor imagen de lo que está ocurriendo a nivel país en el sistema de partidos. Entonces, y esto es para que la gente tome conciencia de lo que va a ocurrir ese 26 y 27 de octubre. La decisión que tomemos en la urna va a afectar las decisiones de los partidos, los dirigentes a nivel nacional para pensar en las elecciones de 2025. Y eso, fíjate que cuando uno suma además al caso convenios, lo que tú hablabas, las diferentes polémicas que están ocurriendo a nivel país, en oficialismo, oposición, porque la verdad las cosas es que han sido semanas políticas turbulentas, uno se da cuenta y dice, por Dios que es importante poner atención a aquellos temas que van a marcar el futuro del país en un país tan centralizado como Chile, con tantos desafíos a nivel regional, y que Santiago no se lleve toda la agenda, depende de los ciudadanos, depende de nosotros, que creo que es muy importante. Y claro, nosotros como medio de comunicación también tenemos ese rol, usted también tiene ese rol de privilegiar también los medios regionales que obviamente hablan y abordan sobre nuestras problemáticas, y claro, no nos olvidemos que en el caso de convenios incluso ya llegó al Parlamento con sacarle el fuero parlamentario a Mauricio Ojeda, que es todo un tema hoy día que va siguiendo por el caso convenios, pero claro, estamos hablando de por segunda vez elegir al gobernador regional que en esta oportunidad va a tener que administrar 133.000 millones de pesos, con todos los cuestionamientos que eso significa. Le hemos tomado el peso a este cargo que venía a prometer una descentralización, que incluso este mismo presidente prometió sacar a la delegada presidencial o el delegado presidencial para darle más atribuciones a los gobernadores regionales, parlamentarios que dijeron que producto de esto iban a empezar a cortar la llave económica. ¿Estamos preparados o la ciudadanía está preparada para dar un voto para esta administración? Nunca hay que subestimar a la ciudadanía, yo creo que sí. Creo que es una elección especial porque además no tenemos incumbente, ¿no es cierto? El gobernador actual Díaz no va a la reelección después de todos los problemas que ha tenido y la competencia está muy abierta. De hecho, vamos a tener segunda vuelta probablemente, muy probablemente en la región, como va a ser en la mayoría de las regiones del país. Probablemente Santiago puede ser la única que se decida en primera vuelta con Orrego. Pero aquí hay una cuestión que tú tocaste un tema que es clave. En la ley que estableció, ¿no es cierto?, la elección de gobernadores regionales, la nueva figura, se establecía la transferencia de mandatos desde el gobierno central a los gobiernos regionales. ¿Qué ha ocurrido? Nada en este tiempo. ¿Y por qué? Si queremos efectivamente superar los desafíos de las regiones, tener más descentralización, poder abrir espacio al potencial de cada una de las regiones del país. No solamente estamos hablando del Biobío en este caso, que tiene mucho paño por cortar, pensando además lo que pasaba en Huachipato, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con la matriz productiva de la región? ¿Hasta dónde la vamos a visualizar en los próximos 40 años? La verdad, todo eso está en juego en este momento. Es el momento que las candidaturas definan sus planes de desarrollo estratégico para la región, pero además que intenten unir voluntades con otras regiones. Si Chile es un país concentrado en población, si la región del Biobío, la de Valparaíso, la región del Maule, del Ñuble, de la Araucanía se unen efectivamente y ponen presión sobre el gobierno central, hay una posibilidad que nos hagan transferencia de atribuciones de acuerdo a cada realidad. Probablemente, por ejemplo, en Magallanes se tendrá que transferir los temas relativos a turismo. Quizás en nuestra región tendremos que tener temas medioambientales, etc. Y en ese espacio es lo que está jugándose la elección, no solamente por una cuestión política interna regional, sino que además por la fuerza nacional de la historia. Aquí somos, ¿no es cierto?, Armando Carter escribió un libro hace mucho tiempo atrás, Concepción contra Chile. Y la verdad las cosas es que cuando uno lee la historia de la descentralización en Chile se da cuenta de que cada vez más concentración en Santiago. Y efectivamente a la gente que nos ve, un llamado a cumplir con nuestro deber cívico, informarnos, votar por el candidato que creamos le puede hacer mejor a la región dentro de nuestras propias diversidades y pluralidades que tenemos, pero uno mira eso en alcaldes, uno mira eso en las 33 comunas de la región, ¿no es cierto? Y la división política que estamos viviendo es compleja, eso hace que la gente cueste navegar, está en un momento polarizado en Chile, la región no es excepción a aquello, pero hay que hacer un llamado muy fuerte efectivamente a informarse de cara a los gobernadores regionales, porque esas expectativas con que nacieron lamentablemente no han sido cumplidas. Sí. Y lo que ocurrió con el caso Convenios debilitó mucho la posición de fuerza regional,
que creo que es fundamental. De lo contrario, vamos a seguir con la misma senda que hemos tenido en los últimos 40 años. Sí, que es lamentable, porque hoy día se habla mucho de este concepto de las cajas pagadoras, ¿no? Cajas pagadoras de favores políticos, de financiamiento de política, de campaña, ¿cierto? Insistimos, esto todo en materia de investigación, no podemos dar nada, por cierto, porque sería totalmente irresponsable, pero hay cosas que uno dice... de perogrullo la cuestión que está pasando aquí. En fin, para ponernos ya en ambiente también respecto a lo que está pasando en la región del Biobío, ustedes a través del boletín que realiza FARU-DD mes a mes han preparado ahí una suerte de radiografía en torno a lo que está pasando con las candidaturas de la zona. Y hay algo que a mí me parece positivo, que es la cantidad de candidaturas femeninas que hoy día van a estar en la papeleta del próximo 26 y 27 de octubre. A ver si podemos hablar un poquito de eso, los porcentajes. Y bueno, ¿qué ha pasado? Que hoy día hay más mujeres también en esta participación. Hay dos factores fundamentales. El primero, efectivamente, es una gran noticia. 37% de los candidatos al Consejo Municipal, 35% en el CORE. En alcalde estamos al DE, porque todavía estamos en 22%. 1 de cada 5 candidaturas inscritas para alcaldías en la región son mujeres. Y esto es una tendencia que también va a nivel nacional. ¿Por qué es buena noticia? Porque esto ha sido muy rápido, Camila. En los últimos 8 años ha crecido muchísimo el porcentaje de mujeres que están compitiendo por espacios políticos. Ahora, hay que hacer un análisis más fino también, ¿eh? Porque una cosa es llenar con candidaturas las listas y otra cosa es que las pongan en posiciones, ¿no es cierto?, de ventaja o que puedan competir mejor. Hay un dato que no se dice mucho, los partidos lo saben muy bien, pero la ciudadanía no. Estar primero de lista aumenta tu probabilidad en 25 puntos de ser electo. Entre tantos candidatos la gente ve un partido en lista y generalmente vota por el primero o por el último. Entonces hay que tener atención a esas cosas, pero ha ocurrido un fenómeno bien interesante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista institucional. Por ejemplo, cuando fueron las cuotas de candidaturas que las instauró el gobierno Michelle Bachelet, eso generó un efecto de contagio sobre todo el resto del sistema. Y desde entonces hemos ido viendo un aumento en el porcentaje de mujeres que están peleando por parte pública. Perdón, la pregunta, pero cabe de cajón. Entonces, el cuoteo, que tanto se critica, ¿tiene un efecto positivo? En algunos casos sí. De hecho, y aquí hay que diferenciar, como diría un estudiante de Derecho de primer año. ¿Por qué? Cuando tú no tienes reglas institucionales que incentivan la participación, por ejemplo, de las mujeres, es una buena noticia para la democracia. Oye, pero es que ha costado que esa medida de cuotear justamente los puestos en política sea transversal y sea aplaudida por todos. Y yo lo que he visto al menos es que incluso de aquellos sectores donde se criticaba muchísimo, también se ha aprovechado. Sí. Han habido cargos que han ocupado mujeres gracias a ese cuoteo. Ahora ahí también depende del momento donde se establece la cuota. En el proceso de candidatura, las personas terminan libremente decidiendo por quién votar, lo cual es muy importante. Sí. Otra cosa distinta cuando son ex post, que son efectos de corrección de un modelo, como ocurrió, por ejemplo, en la Convención Constitucional. Sí. Eso tiene una diferencia notable. Yo, por ejemplo, cuando uno mira comparadamente Latinoamérica, las cuotas de género han sido una herramienta muy útil para poder incorporar mujeres al mundo público y a la discusión pública, que nos hace muy bien. Hay experimentos en India, por ejemplo, que cuando las mujeres llegan a cargos de elección popular tienen efectos muy positivos en ciertas políticas sectoriales. Esas son diferencias culturales, pero es una noticia buena, pero distinto es pensar en cuotas cuando son ex post. Yo creo que ahí es una discusión que la gente muchas veces la interpreta de manera más negativa, a diferencia de los avances positivos que hemos tenido en los últimos 8 o 12 años. Claro, se pone también en tela de juicio la meritocracia también dentro de todo esto. Pero quiero llevarte también a lo que pasa hoy día con los partidos políticos, que han ido perdiendo cerca del 6% de sus militantes. Hubo toda una discusión, y lo hablábamos como talla en la mañana, que una ley que venía a establecer una votación en 2 días terminó para cualquier parte, incluso con la posibilidad de no tener multa. Y muchos decían que era básicamente el volver al voto voluntario. ¿Qué hay con ese análisis que hacen algunos con respecto a que, claro, hay algunos sectores que les conviene más que vayan a votar las personas que realmente están interesadas, o que voten menos personas, pero se pone en juicio la representatividad? ¿Qué hay con ese análisis en torno a lo que va a pasar hoy día nuevamente con el voto obligatorio, que también tiene multa? Sí, costó, pero tiene multa. Tiene multa, la redujeron un poco, pero efectivamente que yo establecía como multa. ¿Qué señales son esas? Fíjense que hay una cosa muy fundamental. Siempre es buena noticia que la gente participe. Y siempre fue una noticia, efectivamente, que grupos que están muy separados de repente de los procesos democráticos incluso tengan que estar obligados a votar. ¿Y por qué? Porque los fuerza a, de alguna manera, informarse más, a ver qué está ocurriendo en su comunidad, pensar en qué está ocurriendo con los candidatos que van a la reelección, por ejemplo. En ese sentido, la región va a vivir una transformación fundamental en esta elección. El padrón electoral de la región son 1.300.000 personas.
La última elección municipal, 40% votos. En la elección de consejeros constitucionales, que es la única que hemos tenido multicandidatos, en el fondo con inscripción automática y voto obligatorio, que es lo que ocurre ahora, aumentó más del 100% la gente que fue a votar. Y eso abre mucha incertidumbre, y lo voy a conectar con lo que tú preguntabas acerca del estatus de los partidos, Luis. Los partidos están en un problema en la región y en Chile. De hecho, cuando uno mira los indicadores de los partidos tradicionales, estamos hablando del Partido Socialista, el PPD, Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, ¿no es cierto?, la Democracia Cristiana, vienen en una franca caída en los últimos 8 años. Han perdido militantes, han perdido los reductos de poder históricos que tenían de alguna manera, sea por el efecto, ¿no es cierto?, de estos máximos 12 años que puedes estar, claro, o porque efectivamente los sistemas de legitimidad democrática se han ido erosionando por los casos de corrupción, por los casos, ¿no es cierto?, de tráfico de influencias posibles, vamos a decirlo, para no caer en problemas, etc. Entonces, y ahí, fíjate que la pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Bueno, entran actores nuevos. Y pensemos lo siguiente, el Frente Amplio, como partido unificado, por ejemplo, independiente que vaya en la misma lista con el Partido Comunista, con los partidos de la concertación, están disputando un espacio de poder. En el caso de la derecha es más claro aún. Renovación Nacional con el Partido Social Cristiano. Ex Francesca Muñoz, diputada, ex RN, ¿no es cierto? Y en el caso de la UDI contra Republicanos. Sí. Entonces, en cada espacio está en una disputa interna muy relevante que va a reconfigurar las fuerzas políticas de la región. Y por eso este 2024 la invitación es informarse, leer, porque lo que decida hoy día las personas, esos 2 días, va a tener efectos probablemente entre los siguientes 4 o 8 años. Y bueno, por supuesto, el voto obligatorio nos tiene un problema a todos los que nos gustan las elecciones porque no podemos anticipar qué va a ocurrir. Las encuestas nos muestran mucha competencia alrededor de la región y del país, pero además de eso, no sabemos cómo van a votar esas personas nuevas. No. Ahora, ustedes hablan en este boletín del hastío de la ciudadanía respecto de la figura de los partidos políticos. No por nada hoy día tenemos una irrupción de candidatos independientes, que es tremenda. Casi el 70% de los candidatos a alcaldes acá en la región son independientes. ¿Apoyados por partidos? Sí. Algunos que renunciaron a un partido van como independientes, pero que en el fondo uno sabe que todavía el corazón está puesto ahí, ¿cierto? Nos ha pasado incluso con candidatos que han pasado por aquí en las conversaciones por la gobernación regional. Pero eso también te da luces de lo que está pasando hoy día en el escenario político actual. ¿Qué desafío tienen hoy día los partidos políticos de cara a estas elecciones? Los partidos políticos son fundamentales para una democracia sana. Son los que canalizan las demandas ciudadanas, son los que reclutan candidatos, y lo que estamos viendo hoy en día, efectivamente, es que están copiando una estrategia que ya venía ocurriendo. En la región en este momento 1 de cada 3 municipios está gobernado por independientes sin pacto. Entonces uno empieza a mirar la evolución desde el año 2004 en adelante y se da cuenta de algo bien particular. Esta, efectivamente, que tú decías muy bien, Camila, es la elección con mayor cantidad de independientes dentro de pacto. ¿Por qué? Uno se hace la pregunta. Bueno, los partidos ven que están debilitados. 4% a nivel nacional confía en los partidos políticos. 4%. La institución más baja en términos de confianza ciudadana. Están disputando espacios alrededor de la región. Por ejemplo, Los Ángeles, ¿no es cierto? Un bastión radical hoy en día que está en plena competencia. Concepción, vamos a ver qué ocurre con la Democracia Cristiana, otro bastión importante. La RN y la UDI que han ido perdiendo muchos municipios, espacios en los consejos en los últimos 8 años. Entonces, uno empieza a mirar esa configuración completa, Camila, y te das cuenta de 2 grandes definiciones. Primero, los partidos ya no sirven como atajo de información. Generalmente a la gente, uno le dice, oye, soy del Frente Amplio, soy del Partido Socialista, soy de RN, soy de Republicanos, y eso le entrega mucha información. Y los candidatos en este momento no lo están utilizando porque sienten que no es atractivo electoralmente. No les da exactamente voto, claro. Y eso es un problema, porque cómo la gente navega por un sistema con más partidos, con más candidatos, pero además con menos información. Y claro, hemos visto últimamente cómo ya se van peleando menos las ideas y se van peleando más las cosas personales. Quiero llevarte al tema de la institucionalidad que está en tela de juicio hoy día en nuestro país, sin duda. No la democracia, que es un tema que nos orgullece muchísimo. De hecho, hay conversaciones que hemos tenido donde en otras partes por menos tratan de destituir a presidente. Acá por lo menos nos gustará o no, pero se mantiene su periodo. El Ministerio Público cerró el 2023 642 causas que están abiertas por investigaciones de corrupción, de fraudes vinculadas a alcaldes y funcionarios municipales. Tenemos obviamente el ejemplo de Katy Barriga, de Daniel Jadwe, que están siendo investigados, muchos de ellos, algunos detenidos, otros con prisión preventiva, otros en su casa cumpliendo alguna normativa cautelar, pero hay un tema que no se ha conversado mucho, se habla más de lo que pasa con los gobernadores regionales,
pero tenemos cada vez más alcaldes que están siendo procesados, algunos que incluso se arrancan. ¿Qué pasa con esa imagen también hoy día de un rol tan importante como es un municipio? ¿Cómo están las confianzas? Fíjate que ahí tienes un punto muy fundamental, Luis, y uno mira lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Coronel, que es un tema, el alcalde Chamorro, o sea, la verdad, está a punto de ser formalizado en un par de días más. Próximo lunes es formalizado. Imagínate, estamos a puerta Y de... va a la reelección. Va a la reelección. Ahora, para su ventaja, la oposición va absolutamente dividida, una oposición que no ha logrado coordinarse. Y fíjate que aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, el rol de la Contraloría. ¿Y por qué? Probablemente deberíamos estar pensando a nivel institucional, y eso nuestros parlamentarios tienen el rol ahí, de poder estar pensando en un reforzamiento de la Contraloría para poder manejar mejor las platas que están en los municipios. Porque el municipio es la primera línea de acción para la ciudadanía. De hecho, un municipio, además de que hay otras cosas, distribución de recursos por per cápita, etcétera, que son desafíos que tiene el sistema chileno actual, aumentar el fondo común municipal, que es lo que entrega gran parte de los dineros a gran parte de los municipios de la región. Estamos hablando desde Alto Biobío, ¿no es cierto?, hasta Hualpén, que dependen en gran parte de aquello, pero las platas públicas tienen que ser bien cuidadas. Algo que hemos aprendido a la mala en los últimos 10 años es que la falta de controles efectivos deja espacios grises que muchas veces son utilizados para poder sacar, ¿no es cierto?, elementos de ganancia privada. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el rol del gobernador regional, por ejemplo, intentando coordinar los esfuerzos de mayor transparencia? ¿Cuál es el rol de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, las universidades, por ejemplo, las ONGs como Transparencia que están radicadas en Santiago, el Consejo para la Transparencia, un que creamos específicamente para combatir aquello? La democracia no está en riesgo, por suerte, porque hemos aprendido del pasado, la valoramos como chilenos y además tenemos un órgano electoral que maneja muy bien el proceso electoral. Un ejemplo, claro. Pero cuando empiezan a haber problemas en las instituciones más cercanas a la ciudadanía, se pierde la esperanza de que haya eficiencia en el fondo, que seamos capaces de responder las demandas de la población. Y eso, en esta región, en Ñuble, en la Araucanía, es un desafío fundamental. Lo que hablábamos de Ojeda antes, diputado, ¿no es cierto?, del poder legislativo, pero igual tiene un efecto gigantesco porque sabemos que hay relaciones, vasos comunicantes entre los diferentes niveles del Estado. Es un desafío gigantesco, algo que se está hablando poco. Yo creo que ahí eso sí el rol primario es de nuestros parlamentarios de la región, de empujar al gobierno, entre oposición y oficialismo, a verse de acuerdo para hacer reformas en este ámbito. Ahora, de todas maneras, todas las investigaciones que tenemos hoy día en términos políticos asociados a delitos de corrupción, a delitos económicos, como fraude al fisco, entre otros que se están investigando por estos días, tanto a nivel región metropolitana como también lo que pasa desde regiones como la del Biobío. Es importante de todas maneras que hayan entidades que estén buscando la verdad en estos casos, ¿no? Distinto sería que nos encontráramos en un escenario en el que no pasara nada. No. Y que esto pasara colado y que se siguiera perpetuando justamente este tipo de situaciones. Afortunadamente hoy día las instituciones están trabajando, se están poniendo todos los antecedentes sobre la mesa, ¿cierto? Y eso ya es una buena señal. Sí, de hecho, respecto de que se está combatiendo la corrupción o la posible corrupción. Y los medios de comunicación. Exactamente, y hablar de eso y además, efectivamente, si tenemos información, es bueno, porque significa que las instituciones están funcionando. Tú dices muy bien, Camila. El peor de los mundos es que esto quede debajo de la alfombra oscuro. Claro. Y eso, como para darnos también una tranquilidad, porque de repente uno habla de estas cosas y parece, es fatalista, está Sí. todo mal. No, las instituciones están trabajando, están haciendo su pega y eso se agradece muchísimo, por supuesto. Ahora, con respecto a este escenario político, la desconfianza que hay en los partidos que hoy día, por ejemplo, se han quedado sin ningún diputado, como es el caso del Partido de la Gente, que llegó con mucha fuerza en un minuto, tuvo ahí varios diputados electos. 5 o 6, llegó a tener una bancada bien importante. Todos renunciaron, algunos incluso los echaron. Hay una crisis de partidos. Tú también señalas que con este escenario del voto obligatorio es difícil un poco hacer como proyecciones respecto a lo que va a pasar. Finalmente, ¿quiénes van a ser las autoridades electas? Mucho se habla de estas elecciones de alcaldes, consejeros, concejales y ahora gobernadores como también una suerte de visión futuro de lo que va a pasar con las elecciones presidenciales y de parlamentarios. Un testeo de fuerza también a cierto punto. Ya, ¿es así realmente hoy día versus todas estas incertidumbres de las que hemos conversado? Fíjate que sí. Por ejemplo, uno ve, y esto es un caso más particular de un partido, la decisión del Partido Republicano de competir en todas las regiones de Chile pone en riesgo la probabilidad de la oposición de lograr gobernación. Tiene una en este momento que es la Araucanía solamente. O sea, parte de un resultado bastante bajo. Gana 2 y ya aumenta el doble. Pero ¿qué significa? ¿Por qué toman esa decisión? Porque es primera vez que van a tener información de cómo su partido es capaz de movilizar electores en todas las regiones del país. Y eso te da una información muy rica que las encuestas no te dan, que la historia electoral del país no te da.
Entonces, cuando uno dice que efectivamente esta es una elección inaugural, es porque va a ser la primera elección con un sistema que probablemente se va a mantener un par de décadas, porque ya hemos cambiado harto. O sea, hace 15 años atrás teníamos inscripción voluntaria y voto obligatorio, después automático voluntario y ahora automático y obligatorio, que probablemente nos va a acompañar mucho tiempo, pero no sabemos. Hay un padrón, 4 o 5 millones de chilenos, que es lo que estimamos. Que crece cada vez. O sea, además que son personas que ingresaron por primera vez en los procesos obligatorios y esta es su primera elección municipal que van a enfrentar. O sea, con 4 o 5 millones se puede esperar cualquier cosa. Ahora, hay dos cosas. Los patrones no cambian tanto generalmente. Uno podría esperar efectivamente que al oficialismo sacara alrededor de 35% de los votos en toda la lista. Uno podría esperar que la oposición, las oposiciones lograran marcar también 35 o 40 puntos y a los independientes les fuera bien. Pero otra cosa muy distinta es ver qué va a pasar en comunas específicas. Y otra cosa muy distinta también es pensar qué va a ocurrir con los incumbentes, los que van a la reelección. Porque esto es un escenario completamente nuevo para ellos también. Entonces, los partidos, los analistas, los comentaristas, los profesores, todos estamos viendo esta elección, esperando los resultados, porque bueno, los resultados nunca se ganan, las elecciones no se ganan ni se pierden, se dicen los partidos, solamente se explican. Y la verdad es que el rol de nosotros va a ser explicarlas, los partidos tendrán que ver cómo les va de acuerdo a sus propias expectativas. Y eso 26 y 27 de octubre, votación que por supuesto es obligatoria y particularmente con los alcaldes de la región del Biobío. Hay conversaciones en canal9.cl, están en YouTube, este viernes continúan por supuesto en el tablón a las 21:30 horas y después vienen los gobernadores, candidatos a gobernadores regionales y nosotros también tuvimos también a los gobernadores regionales a través de nuestras redes sociales. Por supuesto que sí, estuvieron aquí en el estudio todos los candidatos y candidatas a la gobernación del Biobío, así que usted también puede revivir eso a través de canal9.cl. Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta conversación. Camila, Luis, un gusto haber estado aquí, la verdad, las cosas en este día, así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos veremos. Farudé también con nosotros. 10 de la mañana en punto, estamos ya a portas de irnos a una pausa comercial y ya regresamos.